Y ahora vamos a ver el teorema de la intersección de una tangente y una secante. ¿Qué es una tangente? En este caso nada más está dibujado el segmento, pero una tangente es una recta que viene y pasa por una circunferencia tocándola nada más en un punto, mientras que la secante atraviesa la circunferencia, es decir, toca esta línea celeste en dos puntos, o sea, pasa por dentro del círculo. La tangente solamente toca el círculo, es decir, a su circunferencia en un punto. Primero voy aquí a ver que esos ángulos realmente sean iguales. Acá entonces lo que hice fue, esta figura le dibujé ahí dos líneas para hacer dos triángulos que son semejantes. Eso ya se vio en años anteriores. Entonces, primero tengo acá esta figura que se calcó de acá y esta otra se calcó aquí al revés, ven, dándole aquí la vuelta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a comprobar que realmente ese ángulo y este son congruentes, ven, ahí está. Ahora, este ángulo, todo el ángulo obtuso, este que lo pinté como de verdecito, este es el triángulo grande, vean, está ahí. Estoy midiendo lo del grande en el pequeño, ven. Es decir, tienen los ángulos iguales. Y si esos triángulos tienen los ángulos iguales, entonces son semejantes. Ahora el pequeñito lo voy a medir en el grande o a comparar. ¿Ven ese ángulo? Es igual. ¿Ven este otro? Es igual. ¿Ven ese? Es igual. Entonces estos triángulos son semejantes. Otra vez voy a mostrar cómo lo calqué. Lo calqué aquí. Vean que por un lado se ven como negritos. Eso fue porque les pasé un lápiz con grafito. Y por el otro lado se ven de otro color. Es porque ese fue el color por el que los calqué. Y por detrás pues los repinté con grafito. Entonces vamos a ver, a ver matemáticamente cómo sabemos que esos ángulos son congruentes. Entonces, ven, este ángulo de el BDC se llama inscrito, mide la mitad de este arco café. Aquí dice que el ángulo de, perdón, la medida del ángulo BDA, el BDA, mide la mitad de este arco. Por eso pinté el arco en café. Y luego que la medida del ángulo CBA mide la mitad de este arco. Este ángulo se llama bueno, no se me olvidó el nombre en este momento, pero este ángulo, este ángulo aquí, el CBA, mide está formado por una tangente y por una secante. Entonces, él va a medir, es un ángulo semiinscrito, ya me recordé, es semiinscrito. Él está en la circunferencia, pero en vez de estar formado por dos secantes como el inscrito, está formado por una secante y una tangente. Se llama semiinscrito y mide la mitad del arco. Entonces ven que ellos son congruentes porque sus arcos son iguales, o sea, tienen el mismo arco los dos. Entonces estos angulitos que pinté ahí color café, es decir, el ángulo el B de A, pinté color café, va a ser igual a la medida del ángulo CBA, porque los dos son iguales a la mitad de ese arco café. Luego vamos con el otro que pinté verde. Vean que ahí hay
un arco que está formado de dos trayectos y ese arco está pintado de verde. Este ángulo obtuso del triángulo grande está pintado de verde y este obtuso del triángulo pequeño también está pintado de verde. Eso lo analicé aquí abajo. Dice que o les apunté aquí que la medida del ángulo DBA, él va a medir la mitad de este arco, porque él es un ángulo semiinscrito. El ángulo semiinscrito, aquel que está formado por una tangente y una secante, mide la mitad del arco en que él parte la circunferencia. Para este ángulo tenemos que ignorar esto. Entonces él va a medir la mitad del arco DCB. Aquí lo puse, él mide la mitad. Luego esa V volcada es una I lógica. Y tenemos este que es un poquito más complicado, el ángulo BCA. ¿Por qué es más complicado? Porque el ángulo BCA está formado por la parte exterior de una secante y por la parte interna, es decir, lo que queda dentro de la circunferencia de otra secante. Entonces, este ángulo así formado va a medir la mitad de la suma de este más el otro más este, que es el que está involucrado aquí. Aquí tendríamos esos dos. Entonces, él mide la mitad de la suma de esos dos. Pero resulta que como el arco DCB es igual al arco DC más el arco CB es igual. Entonces, en realidad estos ángulos, la medida del ángulo DBA va a ser igual a la medida del ángulo BCA. ¿Por qué? Porque ellos al fin y al cabo van a ser o a provenir del mismo arco. ¿Por qué? Porque para este ángulo obtuso, el DBA, el arco que le queda a él es este. Y él, como es un ángulo semiinscrito, él va a medir la mitad de este arco grande verde, el arco DCB. Por otro lado, este ángulo es exinscrito, se llama exinscrito, el ángulo BCA se llama exinscrito. Mide la mitad de la suma de este arco más este arco de aquí, la mitad de la suma de ellos dos. Pero este arco, como vimos, el arco DCB se forma de DC, del arco DC, más el arco CB. Entonces, al fin y al cabo, ellos dos van a tener la misma medida, esos dos ángulos. Y entonces, a partir de eso, tenemos lo siguiente. Ahí dibujé, copié había copiado, recuerden que había copiado los ángulos. Bueno, no me acuerdo en este momento si les hice la verificación, entonces la voy a hacer. Este es el ángulo, bueno, el triángulo grande lo voy a verificar en el pequeño. Entonces, vean, aquí tendríamos lo siguiente. Vean que es igual aquí, aquí y aquí. Esos triángulos tienen los ángulos iguales, por lo tanto ellos son semejantes. Ahora el triángulo ya pasó una hormiga por ahí, si la vieron. El triángulo el pequeñito, ahí lo calqué. Luego le voy a darle vuelta para medirlo en el grande. Es decir, los ángulos, comparar los ángulos. Vean que este ángulo ahí coincide, el ángulo obtuso coincide y el ángulo B con el D. Entonces,
como ellos coinciden, entonces son triángulos semejantes porque sus ángulos son congruentes. Entonces acá es donde vamos a trabajar eso. Aquí dibujo el triángulo grande y el pequeño utilizando el mismo papel transparente, nada más lo repinté. Y entonces es como la forma inversa de un papel carbón. Entonces tenemos, aquí voy a acomodarlo por ángulos. El ángulo D es igual a B, entonces voy a acomodar D con B. El ángulo A y el ángulo A pues son iguales, eso es obvio. Y el ángulo B obtuso lo voy a relacionar o a homologar con el ángulo C obtuso. Entonces, como estos triángulos son semejantes, hay una razón de semejanza, una proporcionalidad, los lados son proporcionales. Entonces, AC dividido en AC es aquí el que está en la posición, tenemos primero, en el centro y de último. Entonces sería el centro y último, sería AC. Aquí sería centro y último. Sobre AB es igual a AB, primero y centro, sobre AD, que es primero y centro. Ahora vean lo mismo, vean que AB y BA sería lo mismo, ¿verdad? Entonces no importa cómo se escriba. Lo escribí de esta manera para que coincida con el orden de las letras, aquí nos quede mejor. Entonces esto se multiplica en X. AC por AD es igual a AB por AB. Vean que estos extremos los dos son AB. Entonces AB por AB queda AB a la 2. Y de ahí sale esta propiedad métrica que nos dice que AC por AD es igual a AB al cuadrado. Eso obviamente está relacionado, o esa ley es para esto, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, que nos dice que si multiplicamos la parte externa de ese segmento secante por todo este segmento secante, porque estamos hablando que de este punto, desde un punto exterior, trazamos una tangente y una secante. Entonces, esa parte externa de la secante por todo ese segmento secante es igual al cuadrado del segmento tangente. Eso es.